Buenas tardes, el día de hoy su servidor García Alejandro les va a hablar sobre la rehabilitación de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, referente a la materia de mecánica de suelos con la arquitecta Lluvia Cristal, en la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Tlacomulco. Para empezar esta parte les daré una breve reseña de lo que se trataron los estudios y las investigaciones que el Instituto de la Ingeniería de la UNAM realizó en esta catedral. Como primer parte tenemos 3 puntos importantes. Dentro de estas investigaciones vamos a hablar sobre el material con el que se construyó esta edificación, que consiste como tal en el material primario, el hundimiento que ha tenido durante su construcción hasta el momento y como tal los factores que han o las contras que ha tenido este hundimiento. Como primer punto hablaremos del material primario. Esta construcción data ya hace más o menos de unos 450 años que se construyó. Estamos hablando que en ese entonces el material con el que se construían las cosas era un poco diferente al que hoy en día ocupamos. Pero eso no quiere decir que la calidad de los materiales pudieran ser para tener una buena construcción. Como tal, el material con el que esta construcción está hecho se trata de concreto ciclopio, el cual está constituido por piedra y por cemento y por la mezcla como tal. En este tipo de concretos el 60% de material es de piedra. Estamos hablando, como aquí no lo mencioné en la imagen, es un tipo de material o tipo de concreto que se ocupa mayormente en lo que ahorita ocupamos para las cimentaciones de las casas, de los edificios, y que permite tener una mayor estabilidad y mayor resistencia a las cargas que se le ocasionan. Hablemos un poquito del hundimiento, que es lo que realmente importa dentro de esta parte. Bien, el hundimiento que se ha generado en esta catedral pues ha sido aproximadamente ya desde que se empezó a construir. ¿Y por qué el hundimiento? Bueno, estamos hablando de que esta construcción tiene un peso aproximado de 127,000 toneladas. Es un peso realmente demasiado para un monumento. Estamos hablando de que estos hundimientos generaron que se hicieran ciertas correcciones y ciertos ajustes en la geometría del edificio. ¿Y en qué consistieron esos ajustes? Bueno, en que por ejemplo había algunas columnas en que estaban a cierto desnivel. Este desnivel, el máximo desnivel que se notó o que se conoció fue aproximadamente de 85 centímetros, algo realmente sorprendente. Entonces, los trabajos que se realizaron en esta catedral fue tratar de nivelar, que si esta parte estaba un poquito más alta, tratar de bajar esto. ¿Para qué? Para que estuviera de acorde al nivel en que las dos columnas tendrían que estar. Posteriormente, en una primera etapa se levantan estas columnas de una altura de 3.7 hasta después una altura de 10 metros. Estamos hablando de una diferencia de niveles, por así decirlo. Obviamente este hundimiento que se generó y estos niveles ocasionan algunos efectos negativos dentro de la construcción. Tales estamos hablando de las grietas. Y las grietas tienen 1.5 milímetros y son profundas y bien marcadas. Al decir profundas y bien marcadas es de que a simple vista nosotros podemos saber cuando se trata de una grieta. ¿Por qué se ocasionan las grietas? Sobre todo es por el sobrepeso, las vibraciones y los temblores. Al hablar de un monumento tan histórico de hace más ya de 450 años, estamos hablando de que realmente han existido temblores que modifican esta parte de su soporte, que debe de tener como tal tanto columnas, tanto como muros y tanto como la parte de la cimentación. Pasaremos a hablar un poquito ya de lo que es el análisis crítico, lo que realmente nos importa dentro de la materia que es la ingeniería civil y dentro de la carrera que es la ingeniería civil y dentro de la materia que consiste en la mecánica de suelos.
Dentro de este análisis voy a hablar sobre las acciones que se realizaron durante estos trabajos, los cuales consisten principalmente en excavaciones, en llevar a cabo un estudio de materiales y posteriormente hacer un refuerzo para, como ya lo mencionaba hace un momento, llevar ese ajuste de niveles. Lo primero que se realizan son ciertas excavaciones debajo de la cimentación. ¿Para qué? Bueno, para poder tratar de disminuir volumen por debajo de la cimentación y poder quedar a nivel. Otra parte que se realiza en estas excavaciones es para poder inyectar pues cierta cantidad de mortero, para que así pues tenga mayor propiedades el suelo y ya no permitan, digamos, ese desnivel ni ese hundimiento que se estaba generando. Para ello se llevan estos estudios de materiales. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esos estudios de materiales? Bueno, si nosotros como ingeniero civil o inclusive como arquitectos no llevamos un buen estudio de materiales dentro de las construcciones, podemos ver lo que aquí se vio. Obviamente, quizá la tecnología y lo que nosotros contamos hoy en día es un poco diferente a lo que antes se contaba, lo cual a lo mejor permitió no llevar ese estudio adecuado de los materiales. ¿Y por qué el hundimiento? Bueno, ¿por qué el hundimiento? Porque esta construcción está sobre todo sobre mantos acuíferos y el suelo pues esto ocasiona que sea un poco blando y ocasiona esos hundimientos. Es importante llevar este estudio de materiales, puesto que por ejemplo en las excavaciones, si yo llevo una excavación en una construcción, es sobre todo esto ya es importante porque es en una construcción con un gran peso. Si yo realizo una mala excavación, la construcción se me puede venir abajo. ¿Por qué? Porque bueno, estoy debilitando cierta parte de lo que se está sosteniendo. Entonces, si yo realizo una excavación en donde no debo, puedo tener algunas fallas y fallas realmente que me pueden, pues digamos, tener un gran impacto. Ahora, otra parte, ¿por qué es importante este estudio de materiales? Bueno, para así saber con qué material contar. Por ejemplo, en este caso se dio la idea de inyectar este mortero. ¿Para qué finalidad? Bueno, para la finalidad de que sea un poco más estable el suelo y evitar estos hundimientos. Como tal, el refuerzo se da posterior a este. Se le da una colocación alrededor de cada columna principal y arriba de los contratabes de un anillo octagonal de perfiles de acero estructural en forma de armadura, así como de refuerzo del mismo tipo sobre contratabes y longitudinales, para conseguir la adecuada conexión entre el refuerzo nuevo y el existente. Es decir, en esta parte, bueno, como lo podemos ver aquí en la imagen, se le agregan ciertos tipos para que digamos se pueda sostener nuestra construcción y no se nos venga abajo. Entonces se le añaden este tipo de refuerzos aquí dentro, que es la losa, y también en las columnas principales, las que tienen el mayor peso, y posteriormente en nuestra cimentación se le empiezan a hacer ciertas excavaciones para que podamos inyectar este concreto, y que bueno, estas excavaciones también permiten llevar a cabo el cierto ajuste de niveles dentro de nuestras columnas, dentro de lo que tenemos mal. Bien, otra parte que les voy a hablar aquí son las conclusiones que este tipo de obra tuvo, y más que nada a qué se llegó con estos trabajos que obviamente tuvieron cierta calidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ingenieros que tuvieron esa capacidad para poder llevar a cabo este control y tener un cierto poder para poder establecer ese nivel dentro de esta construcción. Empecemos hablando por la corrección que se llevó a cabo en agosto del 2000. Como podemos ver aquí en la imagen, esta parte de aquí es la catedral, y podemos ver que en nuestra cimentación, la malla gris es como pues teníamos el cierto desnivel. Miren, en esta parte de aquí abajo en donde estoy señalando, el desnivel realmente es grotesco. O sea, vean cómo de esta parte viene bien y de plano aquí se parece que hasta la construcción en esta parte de aquí va a caer. Con la ayuda de los trabajos que se realizaron, los antes mencionados, bueno, se genera un nuevo tipo de modelo en donde se establece cierto nivel para poder pues tener parejas las columnas. Bueno, y posteriormente
esto pues ya nos da como tal el resultado, que es la geometría de los hundimientos corregidos. Y como podemos ver, a lo que teníamos anteriormente a esto, bueno, pues aquí ya vemos que nuestra por ejemplo, aquí ¿cómo se llama? Nuestra cimentación ya va más acorde a nivel, ya va más estructurada, va mejor hecho. Entonces la misma valla pues ya digamos no tienen esos hundimientos que anteriormente tenían. Ahora bien, ya como conclusión final, pues es importante la mecánica de suelos. ¿Por qué? Bueno, es importante en toda construcción. ¿Por qué? Como ya lo mencioné hace un momento, si no llevamos una buena mecánica de suelos, no podemos saber cómo está constituido nuestro suelo, ni qué propiedades tiene. Para lo cual, pues podemos identificar si estamos hablando de un suelo blando, un suelo que quizá tenga un poco de rocas, suelo que quizá tengan propiedades orgánicas e inorgánicas. Entonces, depende a esto, podemos definir el tipo de construcción y sobre todo el tipo de cimentación que vamos a ocupar en nuestra construcción, porque la cimentación es la pieza clave de toda construcción. Ahora bien, otro punto, ¿por qué es importante? Porque bueno, si yo ya tengo una construcción y se están llevando estos ciertos niveles, se están llevando estas ciertas grietas, estas ciertas correcciones, es importante saber en qué partes poder hacer una subexcavación para poder corregir estos niveles, como aquí se mencionó en la catedral de la Catedral Metropolitana de México. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Espero les haya gustado y les haya servido esta información. Muchas gracias.